Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo, que está conformado por Blas Calderón Yolanda, Burgos Ramos Sara Jacqueline, Morales Quispe Noelia, Sosa Lazo Carmen Natalie, y quien les habla, Vargas Plasencia Jenny Roxana. Mi tesis lleva por título Factores asociados a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en la Institución Educativa Virgen del Rosario, Trujillo 2022. Como podemos ver, nuestra tesis tiene dos variables, que la variable independiente es factores asociados y la variable dependiente es la desnutrición crónica infantil. Mi población viene a ser los niños menores de 5 años. Y el lugar donde se va a dar la tesis es en la Institución Educativa Virgen del Rosario, Trujillo, y el tiempo es el año 2022. Ahora pasamos al marco problemático. Como podemos ver, en el marco problemático, este estudio se realizó por 3 métodos. El método del embudo, que es de general específico. También se utilizó el DQP, que quiere decir dónde, quién y cuál es el problema que vamos a estudiar. Y el FEA, que quiere decir causa, efecto y aporte. Y también hay 6 puntos importantes que también van en la realidad problemática. El primero es la importancia, ¿no? Como podemos ver, en la actualidad, la desnutrición crónica infantil es un cuadro patológico provocado por la falta de ingesta o mala absorción en la alimentación. En el informe global 2018 nos dice que las tasas a nivel mundial han ido en decrecimiento de forma proporcionada, donde los indicadores de desnutrición crónica infantil fueron de 32,2% hasta el 2022 y decreció en 22,2% hasta el año 2017. Esto quiere decir que el factor asociado es la falta de desconocimiento de las madres. Y a nivel nacional, según el INEI, en el 2019 manifestó que en el año 2018 la desnutrición crónica infantil fue de 12,2% de los menores de 5 años y se redujo a un porcentaje de 0,7 en el último año y de 5,3 en los últimos años. Eso nos dice que la desnutrición crónica se asocia a daños físicos y cognitivos que afectan su bienestar social y productividad económica a futuro. Y eso se llevó a un estudio, llevándose a cabo una investigación para comprender qué factor asociado interviene en la desnutrición crónica infantil. Ahora vamos a la formulación del problema. En la formulación del problema, acá nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son los factores asociados a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de la institución educativa Virgen del Rosario, Trujillo 2022? Bueno, acá vamos a estudiar cuál es el factor asociado, por qué se da la desnutrición crónica en la institución educativa Virgen del Rosario. Bueno, ahora doy paso a mi siguiente compañera. Continuando la exposición, bueno, seguimos con la justificación. Como vemos en la justificación hay 3 tipos de justificación que encontramos: la teoría, la metodología y la práctica. Pero nosotros hemos estado trabajando con la metodología. Como vemos, encontramos en la desnutrición, lo primero que encontramos fue la realización de este presente estudio. Se creyó conveniente realizarlo en Esperanza, en zona donde hay hábito, mayor oportunidad de prosperidad económica, que por lo tanto reflejaría de casos de desnutrición crónica infantil en menores de niños de 5 años. Nos permite también identificar los factores socioeconómicos que determina esta problemática, así poder aportar y plantear posibles soluciones asociados a la desnutrición en menores de 5 años en Esperanza en estos últimos años. A continuación.
A continuación tenemos los objetivos. Como también vemos, el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general tenemos la parte que es explicativa y encontramos el verbo que viene a ser determinar los factores asociados de nutrición crónica infantil en menores de 5 años de la institución educativa Virgen del Rosario, Trujillo 2020. Y en el objetivo específico encontramos lo que es los verbos de reconocer, fortalecer y evaluar, pero redactamos solamente los más importantes. Por ejemplo, reconocer los factores asociados a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de la institución educativa Virgen del Rosario. Y también hay otra que es evaluar la relación entre ser beneficiario de algún programa social de alimentación y la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en la institución educativa Virgen del Rosario. A continuación le paso a mi compañera. Bueno, antecedentes. En nuestra tesis hemos investigado antecedentes internacionales, nacionales y locales, pero yo mencionaré solamente internacionales y nacionales. Antecedentes internacionales. Bueno, según la investigación de Dávila en el año 2018, realizó un estudio sobre los factores asociados a la desnutrición crónica en niños de 5 años en el Centro de Buen Vivir de la Parroquia San Francisco de Ecuador, cuyo objetivo fue evaluar la posible relación entre los factores, como vemos en la diapositiva, nivel educacional de los padres, económico, familiar y tipos de familia. Y otro objetivo que se evaluó fue el mal hábito nutricional en los niños de dicha parroquia, en donde se empleó la metodología del chi cuadrado como test y odds ratio para el análisis de las variables, utilizando una muestra de 128 infantes con edades inferiores a los 5 años, del cual los resultados de estos estudios fue que el 66,2% presentaron que estos niños tenían una nutrición mala, que es uno de los factores que influyen, ¿no? Y concluyeron que este fenómeno es la falta de conocimiento sobre una buena alimentación de las madres hacia sus hijos. Otro antecedente nacional que encontramos dice que según la investigación que realizó García en el año 2018, fue con el objetivo de determinar los factores asociados a la desnutrición crónica en niños de 5 años en el establecimiento de salud Nuevo Tayán de Piura, en donde empleó la metodología cuantitativa y de tipo aplicada con un nivel aplicativo de diseño no experimental, transversal, siendo la población de 487 niños de 5 años obtenidos en una muestra de 160 niños. Esta investigación utilizó una técnica, por decirlo, una historia clínica, y como instrumento de recolección de datos, un programa estadístico, dando como resultado que el 83,1% de los niños no están expuestos a la desnutrición con lactancia materna. Concluyendo que los infantes con lactancia materna no están expuestos a desnutrición crónica. Bueno, ahora le daré paso a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre el marco teórico. No, en las bases teóricas vamos a hablarle un poquito vamos a explicarle el problema, ¿no?, que causa la desnutrición en niños en menores. ¿Cuál es su causa? El por qué los niños están sufriendo la desnutrición crónica. En esta tesis vamos a analizar, ¿no?, los resultados que hemos obtenido. Vamos a hablar de la desnutrición es causada por una insuficiencia e inadecuada ingesta de alimentos, tanto en calidad como en cantidad. Encontramos la desnutrición aguda, ¿no?, que se refiere a emaciación o deficiencia de peso para la altura. La desnutrición aguda mayormente se da en los niños menores de 6 meses, ¿no? Aparentemente inicia esta desnutrición crónica en los menores niños, en los
niños menores de 6 meses, ¿no? Ya puede ser también causa de una enfermedad que lo padecen recientemente los bebés recién nacidos. Esta nutrición aguda en los niños les puede causar muerte. También encontramos la nutrición global, ¿no? Es una insuficiencia ponderal o deficiencia de peso para la edad. En la global, el niño tiene un peso menor al de su edad, tanto como su sexo también. La nutrición global es un indicador general, ¿no? Que se refleja en su crecimiento rápidamente en los niños. La desnutrición crónica es un retraso en el crecimiento o retardo de altura para la edad. No, esto de acá se ve afectado en el desarrollo mental en los niños y en su crecimiento de los niños. Le paso a mi siguiente compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la definición de términos, que son dos, el motricidad y el psicomotor. Bueno, la motricidad es un movimientos o complejos que coordinan, que realiza una persona y que implica el sistema locomotor. Y en el psicomotor es la adquisición de habilidades que se observa en el niño de forma continua durante toda la infancia, ¿no? Siguiente. Bueno, tenemos las hipótesis, que son dos. En la hipótesis, la primera es el nivel conocimiento, ¿no? Por parte de las madres, que de la institución educativa de la Virgen de Rosario es el bajo a la desnutrición crónica, y en la nula es lo contrario, ¿no? Que el nivel conocimiento no es bajo, ¿no? Con respecto a la desnutrición crónica. La siguiente. Ya. Los variables de operacionalización es, bueno, tenemos dos variables, que es variable independiente y variables dependientes. En las variables independientes son los factores asociados, y en las variables dependientes son la desnutrición crónica, ¿no? Y su definición conceptual de variables independientes es, o son características de circunstancias, situación que conforma el medio social y personal del niño, ¿no? Y en el variable dependiente, su definición conceptual es el retraso en el crecimiento de los niños menores a 5 años, ¿no? Y su definición operacional de variables independientes es la variable operacionalizó según las características o circunstancias o situaciones, como son los factores socioeconómicos o también los alimenticios, ¿no? Y las variables dependientes, su definición operacional es la variable operacionalizó según. Ya. Dimensión. Su dimensión de variables independientes son los factores sociales, también los factores alimenticios, ¿no? Y también su dimensión de las variables dependientes es la desnutrición crónica, la desnutrición global, la desnutrición aguda. Y sus indicadores de variables independientes son, que es la edad, nivel de instrucción, ocupación, también el ingreso económico, familiar y servicios básicos, ¿no? Y también prácticas alimentarias. Y también de variables dependientes, sus indicadores es la talla y la edad, el peso y también la talla, ¿no?
Ya. Ya, de variables independientes, su escala es el cordinal, ¿no? Y de las variables dependientes su escala es ordinal. Bueno, doy paso a mi siguiente compañera. Ya por finalizar esto, vamos a hablarles sobre el marco metodológico. En el marco metodológico encontramos el diseño, población y muestra. En el marco metodológico es la parte ya que hemos investigado, ¿no? Donde qué métodos vamos a utilizar para analizar el problema que hemos planteado o que tenemos por resolver. En este caso hemos encontrado que nuestra tesis tiene el diseño no experimental, transversal, tipo explicativa. Esto quiere decir que esta variable es única, no depende de la otra, no es manipulada, ya sea como por decir nosotros, ¿no? Esto podemos llegar directamente a ver el problema, ¿no? El cual está causando la desnutrición en niños. Queremos llegar a la conclusión. Y los métodos que nosotros hemos utilizado es la población y muestra. La población de estudio son los menores de 5 años de la institución educativa Virgen del Rosario, La Esperanza. La población, ¿no? Como se dice acá, son los niños, en el cual nosotros nos hemos enfocado para ver por qué está siendo la causa de la nutrición de los niños. Y la muestra nos da por resultado que hemos entrevistado a 80 niños menores de 5 años. Este marco metodológico nos da una validez y una confiabilidad. Gracias. No, las referencias bibliográficas. Hemos encontrado el número 1 global. Gracias.